Buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. No quisiera comenzar este video sin antes solidarizarme con nuestra hermana Lourdes, que el día de ayer tuvo la pérdida de su hermano, para quien extendemos nuestra solidaridad y un fuerte abrazo por la circunstancia que estamos viviendo, por todos conocidos, pues se nos hace imposible acompañarle. Sin embargo, en espíritu y nuestras oraciones también están con nuestra amada hermana. También queremos felicitar a nuestra hermana Lourdes, que hoy está de cumpleaños. No podemos decir que la pase bien porque está pasando por un momento de dificultad. Sin embargo, pues igual la queremos felicitar a través de este medio. Lo mismo que a nuestro hermano Edwin Segura, que el día de ayer estuvo también de cumpleaños. Le enviamos un fuerte abrazo a él y a su familia, que también amamos y respetamos mucho. Hermanos, que el Señor les bendiga. Comenzando por el video que tengo para ustedes hoy, miércoles santo. Es un día interesante porque hoy en sí, desde la perspectiva del calendario litúrgico cristiano, no hay necesariamente una celebración, sino más bien es un planteamiento reflexivo sobre lo que sucedió el día miércoles de Semana Santa, que dicho sea de paso, también es el fin de la cuaresma, o sea, de los 40 días del miércoles de ceniza hasta hoy, ¿verdad? Es la finalización del tiempo o periodo cuaresmal, o cuaresmal más bien, donde la Iglesia católica sobre todo y algunas iglesias protestantes de corte tradicional lo que celebran básicamente son los 40 días en que Jesús estuvo en el desierto. Otros también le agregan el tiempo en el cual estuvo Moisés cuando fue a recoger las tablas de la ley. Así que el miércoles santo también es conocido y es interesante porque podíamos llamarle o denominarle como el día de los conspiradores. El día de los conspiradores porque fue el día en que Judas conspiró para poder entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y si usted tiene su Biblia a mano, me gustaría que por favor me acompañara al Evangelio según San Mateo capítulo 26 y vamos a leer del verso 14 al verso 16. Son solamente dos versículos o prácticamente tres lo que recogen la historia de este conspirador, el conspirador que prácticamente toda la historia humana le reconoce. Dice entonces la santa palabra del Señor y quisiera compartir a ustedes lo que el texto nos dice. La traducción Reina Valera lo dice así. El Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para poder entregarle. Eso dice la santa palabra del Señor, que según la tradición cristiana sucedió como un día de hoy, un miércoles santo. Así que quisiera yo en esta tarde tener algunas reflexiones acerca de Judas el conspirador, Judas el traidor, pero no sin antes elevar una palabra de oración en este tiempo. Padre y buen Dios, le damos gracias porque hasta acá nos ha guardado en este tiempo. Agradecemos, Padre bendito, por su misericordia, agradecemos por su provisión y podemos decir con toda certeza que usted ha sido nuestro ebenecer, nuestra piedra de apoyo en este tiempo de prueba. Podemos decir que hasta acá usted nos ha ayudado y le rogamos, buen Jesús, que nos siga ayudando, que nos sigas fortaleciendo, Padre bueno, que nos siga siempre teniendo en el hueco de su mano, que estemos bajo sus alas seguros, Señor. En el nombre de Jesús, oramos siempre por nuestra hermana Lourdes, Dios, rogándole, Padre Celestial, que usted pueda darle esa consolación que solamente se puede dar a través del Espíritu Santo, el espíritu de consuelo, el espíritu de consolación, oh Dios, que en este tiempo de lucha, de prueba y de dolor, ella puede sentir su presencia en todo momento y su fe pueda ser fortalecida. También ponemos en sus manos la vida de nuestro hermano Edwin Segura, que el día de hoy o el día de ayer más bien estuvo de cumpleaños, y queremos pedirle, Padre Celestial, que lo guarde, lo ayude, lo fortalezca y le provea para todas sus necesidades. Así que en el nombre de Jesús, Padre bendito, también oramos por esta palabra, que esta palabra pueda ser de utilidad para nuestras vidas. Así que en Cristo Jesús le hemos orado en esta tarde. Amén. Hoy podemos decir entonces que no existe necesariamente una celebración, pero es una reflexión sobre los conspiradores. Y tal vez el que nosotros como cristianos más hemos de recordar en este tiempo es el caso de Judas, el conspirador que la historia lo delata como un hombre que traicionó no solamente al Dios, sino que traicionó al amigo, traicionó al maestro, traicionó a su
al que le proveía incluso lo que él comía. Así que en ese sentido, Judas se pone como el primero de la fila dentro de la historia humana, dentro de la historia cristiana, de ser el gran conspirador, el gran traidor. Quisiéramos entonces, por otro lado, decir que siempre habrá conspiradores, o sea, traidores en nuestras áreas de nuestra vida. Estoy seguro que usted en su trabajo se ha encontrado con conspiradores. En nuestras iglesias nos hemos encontrado con conspiradores, aquellas personas que se sientan a nuestra mesa, que muchas veces gozan de nuestra confianza, pero que están esperando el primer momento, tal cual Judas, para poder entregarnos. La práctica de la conspiración es tan antigua prácticamente como la prostitución. Existió desde el Edén, cuando la serpiente conspira con Eva y luego Eva con Adán para poder ser igual a Dios, porque querían ostentar la posición que el Señor tenía. Y eso fue incluso la tentación con la cual Satanás se les acercó y les dijo que si ellos probaban del fruto prohibido, serían tal cual igual a Dios, porque querían ocupar el mismo lugar de Dios. Por otro lado, tenemos la conspiración de Absalón y Ahitofel. Absalón, el hijo de David. David era el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Y en cierto periodo de la historia de su reinado, su hijo Absalón, que era el tercero de sus hijos, o prácticamente más bien el cuarto, decide junto con uno de los consejeros más allegados al rey, porque Ahitofel era consejero de David, del padre de Absalón, se reúnen para conspirar en contra del rey David. Y es interesante porque es una historia realmente trágica. El consejo que le da Ahitofel a Absalón para que realmente se vuelva aborrecible a los ojos de su padre y aquel comenzara a perder la esperanza de recuperar el reino, es que se llegara a todas las concubinas del rey David en la terraza, podemos decir, del castillo, a vista y a paciencia de todas las personas del pueblo de Israel, que miraban cómo este hombre llamado Absalón, reconocido bíblicamente por su belleza y por su larga cabellera, es y traiciona a su padre a través de Ahitofel, el consejero del mismo rey, y le tienden una trampa y conspiran en contra de ellos. Esos son por mencionar algunos casos. Si hablamos un poco de la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar con uno de los famosos conspiradores que la historia universal también está dentro de sus cánones, llamado Marcus Julius Brutus, o mejor conocido como Brutus, que en el 15 de marzo del año 44 a.C. conspiró contra el emperador romano Julio César. Y es recordado también por haber hecho esa gesta que no podemos decir positiva, porque luego de eso hubo prácticamente o provocó una guerra civil dentro del imperio por el asesinato de Julio César, uno de los emperadores en su momento más queridos. Así que uno de los pecados más recurrentes con el cual nosotros nos vamos a encontrar en nuestros lugares de trabajo, incluso dentro de la familia, pero también dentro de la iglesia, dentro de nuestro círculo de amigos, dentro de nuestro círculo de consiervos, son los conspiradores. Los conspiradores siempre han existido. En el ministerio de Jesús nos encontramos entonces con este individuo llamado Judas, que fue el conspirador por excelencia que la misma historia humana nos relata. Cada uno de estos que les he mencionado, y que también hay muchos más dentro del canon bíblico y de la historia humana, tienen un común denominador. Y es que las conspiraciones o las grandes conspiraciones son hechas por las personas seguramente más cercanas, ¿verdad?, a aquel que les ha tendido la mano. En segundo lugar, los conspiradores son aquellos a los cuales usted les ha ayudado. Usted les ha tendido una mano. Usted les ha brindado su confianza. Incluso Brutus fue uno de ellos, tanto así que cuando asesina al emperador romano Julio César, dicen que las últimas palabras que Julio César le dijo a Brutus cuando estaba en su momento de agonía es: tú también, hijo, tú también, porque el emperador había tratado a Brutus prácticamente como un hijo y años atrás incluso hasta le había perdonado la vida y le había brindado otra oportunidad. Pero así somos los seres humanos. Seguramente somos traidores, tal cual Brutus, tal cual Judas, como Absalón, como Ahitofel y el mismo Adán y Eva. Y otro elemento interesante que nosotros podemos ver en estos es que son muy hábiles para poder ganar nuestra confianza, pero su corazón con toda certeza es malvado. Porque aunque nos ponen buena cara, seguramente maquinan maldad en sus corazones. Lo interesante que podemos decir y hablar en esta tarde ya sobre los conspiradores es que ninguno de ellos, de los cuales yo mencioné, tuvo
un final que necesariamente o que precisamente era el que ellos esperaban. Aunque en algún sentido, en algún tiempo, gozaron, podemos decir, de cierta particularidad, de cierto renombre, gozaron de ciertas características de bienestar según ellos, su finalización no fue precisamente la mejor. Si hablamos de Adán y Eva, que fue el primer caso que nosotros presentamos, fueron expulsados del mismo Edén, del jardín del Edén. Y no solamente lo más grave fue que fueron expulsados del jardín, sino que también la presencia del Señor misma se apartó de ellos. Dios bajaba todos los días y hablaba con ellos, y esa relación y ese vínculo quedó roto por completo a través del pecado, de la conspiración y de la traición. Si hablamos de Ahitofel, la historia bíblica nos relata en el segundo libro de Samuel incluso que luego que Ahitofel le dio el consejo a Absalón, con quien más adelante se convierte prácticamente en su protegido, y Absalón no siguió el consejo de Ahitofel, vino y se decepcionó, seguramente se deprimió, y dice la santa palabra del Señor que tomó una soga y se ahorcó. Ese fue el final de Ahitofel. Si hablamos de Absalón, que era reconocido por su larga y bella cabellera, dice la santa palabra del Señor que cuando iba huyendo, su pelo, del que seguramente se sentía tan orgulloso, hizo que quedara enredado en un árbol, y tiempo en el cual dio la posibilidad a uno de los generales de David, al general de David, el más cercano, a Joab, para que le atravesara con 3 flechas el corazón, y ese fue el final del traidor, del conspirador Absalón. Y si nosotros hablamos entonces de aquel de que la historia de la humanidad escribe también, de Brutus, de Marcus Junius Brutus, también tuvo un final por demás trágico. Él pensó que le estaba haciendo un favor al Imperio Romano matando a Julio César. Sin embargo, este emperador era amado, por lo tanto prácticamente se desarrolló una guerra civil. Él tuvo que salir huyendo de Roma, pero más adelante fue encontrado, y él, no teniendo posibilidad de poder salir avante ante aquellos que lo perseguían, se tiró sobre su propia espada y se suicidó. Ese fue el final de Brutus. Ahora, Jesús, el Dios de quien nosotros conocemos, fue traicionado. Pero no solamente Jesús el Dios, sino también ese Jesús histórico, ese Jesús hombre, que contaba con Judas como su amigo, que se sentaba a la mesa con él, que presenció los milagros extraordinarios de Jesús, que fue también provisto no solamente de los alimentos por parte del Señor, sino fue provisto de una fe, fue provisto de una esperanza de vida, pero se convirtió también en un traidor. Era el cercano colaborador o un cercano colaborador de Jesús, era el tesorero del ministerio del Señor, quien comía a la mesa le traicionó de la forma más vil. La Escritura, por lo tanto, nos enseña que siempre habrá conspiradores, traidores, que se sientan a nuestra mesa, que hablan con nosotros, que bromean con nosotros, que nos sonríen, que se ganan nuestra confianza. Pero seguramente muchos de ellos tienen deseos oscuros. Es por eso que en esta tarde ya, mis estimados hermanos, yo quisiera invitarles a que seamos cuidadosos. Hoy, miércoles santo, que es el día de los conspiradores, en el cual podemos decir que históricamente fue cuando Judas conspira contra Jesús y le vende y le traiciona por 30 piezas de plata, que hoy es equivalente aproximadamente a $3,000. Si nosotros hiciéramos el cambio del precio por el cual Judas entregó al maestro, sería un aproximado de $3,000 en nuestro tiempo, según el peso de la plata por el cual entregó al Señor Jesucristo. Lo interesante de todo esto que la misma historia bíblica, el mismo texto sagrado nos dice que ninguno de ellos tendrá un final feliz. Pero lo que sí seguramente nos advierte la Santa Escritura es que nosotros debemos de ser cuidadosos con quienes nos sentamos en la mesa, a quienes le abrimos la puerta de nuestra casa, con quienes les damos una oportunidad para que formen parte de nuestros ministerios. Porque los conspiradores y los traidores siempre seguramente existirán, y el maestro de todos ellos es seguramente Judas, el que entregó nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Salvador, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Señor no avala, mis estimados hermanos, a los conspiradores, a los traidores. Así que en este día roguemos a Dios para poder ser guardados de todos aquellos, más bien, que muchas veces con lengua lisonjera se nos presentan delante de nosotros, y muchas veces nosotros, siendo seducidos por lo buena persona que es, les abrimos la puerta de nuestro corazón, le damos esa oportunidad cual Judas. Están listos también por vendernos al precio incluso más barato posible.
Así que en este momento yo, mi estimado hermano y hermana, yo quiero animarle a que podamos ser cuidadosos. Lo de Jesucristo sucedió porque tenía que cumplirse lo que la Escritura decía. Pero en este momento, mi estimado hermano y amigo que me está viendo a través de este medio, necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber discernir el pensamiento y el corazón de las personas que muchas veces están cerca de nosotros. Así que seamos cuidadosos. Hay promesas de parte de Dios para cada uno. Yo quisiera leer lo que dice el libro del profeta Isaías, un texto que seguramente es muy conocido por gran parte de nosotros. Isaías 54, uno de los capítulos que seguramente no solamente contiene esa promesa, sino que también es de mucha bendición para nosotros cuando lo leemos, y no solamente cuando lo leemos, sino también cuando lo personalizamos. Isaías 54, del 15 al 17, dice la santa palabra del Señor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que el día de hoy yo le invito, estimado hermano, amigo, que podamos abrazar esta promesa, que podamos pedirle a Dios que nos libre de todas estas personas que desean nuestro mal y que para poder actuar en contra nuestra se acercan a nosotros muchas veces con labios y lengua lisonjeros. Estimados hermanos, en este tiempo de recogimiento, pues, ¿qué más podemos hacer sino orar y buscar el rostro del Señor para ser guardados, ayudados y protegidos? Porque los Judas siempre van a aparecer en nuestra vida. Porque los Judas siempre se van a presentar seguramente como personas dignas de confianza. Pero ruego al Señor que esta promesa que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 54, del verso 15 al 17, sea una realidad en sus vidas y en mi vida. Así que en esta tarde yo le invito a quien tiene su rostro y elevamos una oración a nuestro buen Señor y le decimos: Padre bueno y Rey de misericordia, le damos gracias por este tiempo, le damos gracias por la advertencia de su palabra, Señor, que nos da. Permítanos, Padre bendito, tener ese discernimiento de espíritu, de saber quiénes son los conspiradores. No, Señor, para tratarlos de la misma manera, seguramente como ellos se han maquinado en contra nuestra, sino más bien, Padre Celestial, para poder ayudarles a que conozcan a Cristo. Porque seguramente si siguen con sus mismas características, su fin no será el mejor. Así que en el nombre de Jesús, oh Dios, permítanos poder conocer y entender aquellos malos hombres o malas mujeres que muchas veces nos rodean, pero con el objetivo de querer destruir nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias y lo que nosotros somos. Así que en Cristo Jesús, cúbrenos con tu sangre bendita y poderosa, Rey eterno. Ayúdenos, Señor, a que ese crucificado Padre Celestial pueda realmente siempre permear nuestros corazones y nuestros pensamientos, y nosotros de esa manera poder estar seguros. Bendice y guarda esta nación, la iglesia de este país, que estamos pasando por esta lucha difícil, por esta prueba complicada, Padre bendito, y le pedimos que nos ayude a mantenernos siempre firmes, creyendo y confiando que todo esto sucede porque vienen días mejores para aquel pueblo que le espera. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Amén y amén. Mis estimados hermanos de la comunidad, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo desde la distancia, orando por cada uno y siempre unánimes cada día a las 6 de la tarde para poder clamar y orar los unos por los otros. Bendigo a la iglesia en Cristo Jesús y un fuerte abrazo para todos. Que el Señor les bendiga.